Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con la presentación de los signos de puntuación. Recuerden, no tienen que apuntar todo esto en el cuaderno, después vamos a hacer un resumen de las reglas, pero sí pueden, si quieren tomar nota de como comentarios adicionales que les parezcan importantes para entender el tema, hacer ahí unas notas en la computadora y luego hacemos un resumen. Entonces, nos habíamos quedado en la coma del vocativo, bueno, ya habíamos comentado coma elipsis y antes de conjunciones adversativas, pero vamos a verlas con más detalle. Entonces, la coma de la elipsis quiere decir, bueno, es del verbo elidir, elidir. Y básicamente es cuando se omite un elemento en una oración, en este caso el verbo. Entonces vamos a ver cómo funciona. A mí me gustan las películas de terror. Aquí está el verbo, ¿no? Gusta. Aquí tendríamos que poner un punto coma. Y a él, coma, de suspenso. Aquí tendría que ir y a él le gustan las de suspenso. Pero como estamos elidiendo el verbo gustar, porque ya lo indicamos en la primera parte de la oración, usamos una coma en su lugar. Aquí tenemos otro ejemplo. Los que tengan, y este es un ejemplo, aquí es una oración doble. Esta estructura es la más común de elisión, ¿no? La primera oración, punto y coma, después segunda oración, con el verbo elidido, ¿no? Y el punto y coma indica que esta elisión le corresponde a este verbo, o sea que es el mismo verbo. Ahora, también podemos tener ejemplos en los que frases, sobre todo, más bien se usa para frases en las que estamos elidiendo el verbo. Los que tengan invitación por esta puerta. Por el contexto se entiende entren por esta puerta, ¿no? Y entonces esa coma sirve para elidir. Esto, sobre todo, por ejemplo, nos podríamos encontrar esto escrito en un diálogo, en un libro, porque es más propio del lenguaje hablado. Porque, claro, pensemos en el personaje, por ejemplo, mostrando dónde está la puerta, ¿no? Esa sería esta coma. Para el lenguaje escrito, este es el ejemplo más común, esta estructura. Después tenemos la coma, y recuerden que estos son los usos obligatorios de la coma. O sea, esta coma tiene que ir sí o sí. Y ahora vamos a ver la coma antes de las conjunciones adversativas. Adversativas quiere decir que presentan una oposición, ¿no? Quiero ir al cine, pero no tengo dinero, por ejemplo. Ahora, no siempre que haya estas conjunciones van a llevar una coma antes. Es solamente en el caso en el que estas coordinen oraciones. ¿Qué quiere decir que coordinen oraciones? Que van a ser dos oraciones en uno. Oración 1, la conjunción, y oración 2, que forman en general una oración, ¿sí? También sino que. Son pero más, aunque, y la locución, o sea que son dos, pero funciona igual, sino que. Es inteligente, pero no tiene sentido del humor. Es verbo 1, tiene verbo 2, eso nos indica, esto es una oración. Oración 1, oración 2, y por eso está coordinando esta conjunción pero y lleva una coma antes. Otro ejemplo, no entendió bien el ejercicio, coma, aunque las instrucciones fueron claras. Entendió, verbo 1, fueron, verbo 2, son dos oraciones que están unidas gracias a esta conjunción. Este es el nexo entre las dos. Y lleva una coma antes. Un ejemplo de donde no llevaría una coma sería es simpático, pero tímido. Por ejemplo. Esto es una sola oración. Aquí pero no está coordinando dos oraciones. Tenemos un solo verbo, el verbo ser al principio. En este caso sería incorrecto ponerle una coma. Esto estaría mal. Ok.
aquí hay más ejemplos de las comas adversativas. Yo no sabía las respuestas, pero aún así intenté terminar el examen. Verbo 1, verbo 2. Hazlo, pero no digas que no te lo advertí. Verbo 1 y verbo 2, y bueno, hasta verbo 3. Lo pasé muy bien, aunque no conocía a nadie en la reunión. Sí, en todos los casos están coordinando. Ok, y bueno, aquí les agregué unos usos también obligatorios de la coma adicionales que se desprenden de estas reglas principales que hemos visto. Estas son las principales usos mandatarios de la coma. Vamos a repasarlos. Son, en primer lugar, la coma serial, o sea, para separar elementos de una oración, sean elementos una sola palabra, frases o incluso oraciones coordinadas. La coma antes de conjunciones para cuando se rompe la serie. La coma parentética, que ya vimos que en algunos casos es obligatoria, en otros casos no. La coma del vocativo, cuando estamos dirigiéndonos al oyente, al destinatario de la conversación y lo aislamos mediante las comas. La coma de la elipsis, que es cuando hay una elisión del verbo. Y la coma antes de conjunciones adversativas, cuando estas coordinan oraciones. Ahora vamos a ver estos usos adicionales que les estoy poniendo aquí. Por ejemplo, antes de la frase así que, con que y de manera que y similares. Nos cancelaron el vuelo, así que no tuvimos vacaciones. También se usa la coma antes. Hubo problemas técnicos de manera que tuvimos que posponer el evento, por ejemplo. También llevaría coma. La expresión, no es una expresión, sino esta construcción, esta estructura de oración que empieza con no solo, sino que. No solo es un ladrón, sino que también engaña ancianas. También lleva una coma antes, ¿sí? En este tipo de frases. También va una coma después o enmarcando este tipo de expresiones. Después, cuando esta expresión va al principio, enmarcándolas cuando está en medio de la oración. Por ejemplo, yo naturalmente decidí ignorar sus comentarios o es decir que no quedaron satisfechos con el resultado. ¿No? Así, si fuera al principio, llevaría una sola coma. Entonces, estas frases también la llevan. También se usa la coma después de estas expresiones. En relación a, en cuanto a, perdón, ahí debería ser en cuanto a. Lo voy a. En cuanto a, con respecto a y similares. En relación a lo mencionado anteriormente, los hechos aún no son claros. Aquí, de hecho, son varias frases, ¿no? En cuanto a los hechos ocurridos la semana pasada, las autoridades no han logrado esclarecer quién fue el culpable, por ejemplo. Y este es muy importante, porque tiene que ver con sentido común, y en este caso sí se impide la comprensión de la oración, ¿no? Puede cambiar mucho el significado. Para distinguir sentidos. Por ejemplo, me he vestido, como me indicaron, y me he vestido como me indicaron. Es muy diferente. Aquí es, me he vestido de la manera en la que me indicaron, y aquí es, me he vestido igual que como me indicaron. Es diferente, ¿no? O sea, aquí la indicación fue que te vistieras, y aquí es que te vestiste de la manera en la que te lo indicaron. Es diferente el sentido. O también ya lo habíamos visto con la coma vocativa, que aquí coincide ese uso, ¿no? María, presta más atención, diferente a María presta más atención. Es ese tipo de comas. Ok, ahora vamos a ver dos errores importantes, muy importantes en el uso de la coma y que se cometen mucho. Uno es escribir una coma, poner una coma entre el sujeto
y el predicado en un enunciado. En una oración jamás se debe separar al sujeto del verbo o del predicado. Por ejemplo, los alumnos que no hayan venido a clase, este sería el sujeto de la oración, vamos a ponerlo. Los alumnos que no hayan venido a clase, sujeto, pueden reponer el examen después. Este sería el predicado. Y esta coma es incorrecta. En realidad tendría que ser de esta forma. Los alumnos que no hayan venido a clase pueden reponer el examen después. Lo que pasa es que como el sujeto es bastante largo, es una oración subordinada a este sujeto, ¿no? O sea, el sujeto, los alumnos que no hayan venido a clase en sí mismo tiene un verbo, una conjunción, ¿no? Un verbo conjugado. Por eso, a veces tenemos como el vicio de querer ponerle esa coma, porque está muy largo y para hacer una pausa. Ahorita vamos a ver una excepción a esta regla en el uso de las comas discrecionales, pero en general hay que evitar este error. Y más cuando son oraciones cortas. Por ejemplo, los alumnos, coma, pueden reponer el examen. Eso sí estaría muy mal, ¿no? Separar un sujeto, sobre todo cuando es corto o sencillo, del predicado con una coma. Otro error en el uso de la coma es usarla antes de la conjunción que, cuando esta indica consecuencia. O sea, cuando se usa para introducir una consecuencia en la oración. Por ejemplo, la situación era tan grave que ya no había cupo en el hospital, ¿no? Esta es la consecuencia, o sea, una situación grave, ya no hay cupo en el hospital. Estaría mal usar esta coma, tendría que ser así. La situación era tan grave que ya no había cupo en el hospital. Se podría sustituir, ¿cómo saber si indica consecuencia? Se puede sustituir por una frase como por lo que. O por lo cual. Bueno, ahora vamos a ver dos usos de la coma que no son obligatorios, o sea, sí son discrecionales. ¿De qué dependen? De que nosotros decidamos al momento de escribir utilizarlos. Ahora, no quiere decir, siguen ciertas reglas, no quiere decir que podamos poner coma donde queramos, es solamente en algunos casos. Por ejemplo, para darle claridad a una oración en la que el sujeto sea una oración subordinada sustantiva, o cuando el sujeto incluye una oración subordinada, solo si es absolutamente necesario y no hay otra manera de mejorar la claridad del enunciado. Es un caso similar a este. Es decir, la excepción es cuando realmente la oración que acompaña al sujeto, los alumnos, y todo esto es una oración que adjetiva a los alumnos, ¿no? Lo especifica, es muy extensa, entonces se puede poner una coma cuando ésta ayude realmente a clarificar, a aclarar el significado de la oración. Por ejemplo, aquellos que contrataron préstamos antes de la estrepitosa caída de la moneda, coma, ahora tendrán que verse obligados a renegociar con una banca que está en peores condiciones. Todo esto es la oración subordinada de sujeto. Es larga, entonces esta coma, si no la ponemos, está bien, pero si la ponemos también se vale porque fue muy largo el sujeto. Pero si se puede evitar, es mejor. También la coma empleada cuando hay inversiones sintácticas. Por ejemplo, porque en el español el orden de las oraciones comúnmente es sujeto más verbo más complementos u objetos, directos, indirectos, circunstanciales, etcétera, ¿no? Ahora, aquí la inversión sintáctica sería empezar con el verbo, por ejemplo, y después el sujeto, y después el objeto directo. Por ejemplo, mientras atardecía, que este es el complemento circunstancial, coma, contemplábamos el verbo, el movimiento de las olas, el complemento directo, y el sujeto es tácito, ¿no? Pero como estamos empezando una oración por el complemento circunstancial, que normalmente en una estructura vendría al final de la oración, se usa una coma, se puede usar una coma. Ahora, no sería incorrecto no usar la coma, o sea, esta oración sin coma. Mientras atardecía, contemplábamos el movimiento de las olas, también sería correcto. Ahora vamos a ver los últimos, son 4 usos de la coma que sí son obligatorios. Estos serán las excepciones.
Cuando dentro de una oración es necesario separar elementos para evitar una confusión, que este ya lo habíamos visto, ¿no? Como me advirtió, llegó tarde. Aquí, ¿cuál es el sentido de la oración? Que me advirtió que iba a llegar tarde o que porque le advirtió, llegó tarde. Como me advirtió, coma, tarde llegó. O como me advirtió tarde, coma, llegó. Esa coma cambia mucho el significado de la oración, ¿no? Si lo ponemos aquí, como me advirtió, coma, tarde llegó. Es decir, que le advirtió que iba a llegar tarde. Como me advirtió tarde, coma, llegó. O sea, no le advirtió que hacer algo para impedir que esta persona llegara. Cambia mucho el significado de la oración. En ese caso, el uso de la coma es absolutamente necesario para darle sentido a una oración. Después, el siguiente uso obligatorio es cuando la coma va después de frases u oraciones que contengan gerundios o participios. Recordemos, participio es ado, ido, tos, ocho, gerundio, ando, yendo, las terminaciones. Por ejemplo, entregada la mercancía, esta es la frase que contiene un participio, no se aceptan devoluciones. Una vez hecha la tarea, tiene un participio, pudimos relajarnos. O con un gerundio se me ocurre remando, coma, a buen puerto llegamos. Otro uso es después de oraciones subordinadas circunstanciales condicionales, es decir, cuando se establece una condición usando muchas veces el sí de condicional, cuando éstas se colocan al comienzo de la oración, es decir, cuando pones primero la condición. Si vuelves a amenazarme, coma, te denunciaré. No llevaría coma si es te denunciaré si vuelves a amenazarme. Es cuando el sí está al principio que lleva la coma separando la condición de la consecuencia, ¿sí? La coma sirve para eso. Separa la condición de la consecuencia. Si se portan mal, Santa Claus les va a traer un pedazo de carbón. Esta es la condición. Esta es la consecuencia. Y este sí siempre se usa. No es discrecional, es obligatorio. Y último uso reglamentario de la coma es cuando hay una inversión sintáctica. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí mientras atardecía, ¿no? Que empieza por el complemento o con el verbo o con el objeto directo o indirecto. Y es cuando hay una inversión sintáctica y la oración comienza con un adverbio de valor absoluto. ¿Cuál es la diferencia entre adverbios de valor absoluto? Los adverbios de valor absoluto funcionan como expresiones. De valor absoluto es una expresión. Es decir, no son adverbios que acompañen al verbo, sino que funcionan por sí mismos, por eso se llaman de valor absoluto. En cambio, un adverbio normal se supone que califica, o sea, acompaña al verbo o a otro adjetivo. Ahorita con los ejemplos queda más claro. Tristemente no llegamos al vuelo. Está diciendo que la situación en general fue triste, no está diciendo que llegaron de forma triste al vuelo. Por eso se usa la coma, para separar. En cambio aquí, rápidamente corrimos hacia el mostrador de la aerolínea para reclamar. Lo que está diciendo es que corrieron rápido. O sea, este adverbio sí está acompañando al verbo correr. Está indicando la manera en la que corrieron. En cambio, este adverbio no está indicando la forma en la que llegaron. Se usa como una frase para expresar el sentimiento respecto a la situación en general y no para acompañar a un verbo. Bueno, pues ya terminamos con los usos de la coma, después seguirá el punto y coma y los dos puntos, pero por ahora es suficiente y vamos a hacer algunos ejercicios para reforzar estas reglas. Adiós.